Buenas, ¿cómo están? Hablemos un poco de lo que es tener 30 años. Yo ya este año voy a cumplir 31, pero ya llevo varios meses cumplidos los 30. Eh, y la verdad que es una edad en la que uno creía de joven, creía que tendría la vida resuelta y no pasa. Eso no pasa y no está mal tampoco. Eh, es la edad en la que ya no te preguntan qué vas a estudiar o qué carrera querés seguir o salgamos a bailar. Sino que si, si siguen los mandatos, si seguimos los mandatos sociales ya no tan vigentes, se te pregunta si ya tenés casa, si tenés pareja, si tenés hijos, para cuándo los hijos, cuándo te casás, eh, cómo van las inversiones y demás. Eh, pero bueno, uno está tipo entendiendo cómo funciona el plazo fijo, invirtiendo en mercado pago, tratando que te llegue, que te dure el sueldo a fin de mes. Y así funciona la vida. La vida de adulto que no tiene manual y que estamos todos acá preguntándonos qué por acá hacer. Así que si estás en los 30, si estás por entrar a los 30, si estás dejando los 30 o simplemente te interesa el chusmerío generacional, te invito a que te quedes y no sé, que te quedes a conversar o a tener una conversación imaginaria conmigo mientras yo hablo y hablo y hablo y hablo como me gusta hacer eh, en este podcast. eh, no voy a mentir, tengo un breve guión ahí medio que me está ayudando porque la verdad que era un tema que no sabía cómo abordar, pero en realidad me tomó 8 minutos abordarlo y fue como, no, necesito que se extienda un poco esto. Así que nada, volviendo a lo de las expectativas de los 30 y la gran mentira de tener esas expectativas, es eso, es que cuando uno era chico creía que a los 30 ibas a tener todo resuelto, que ibas a tener tu casa, que ibas a tener tu trabajo estable, yo voy a decir trabajo estable, un cuerpo fitness, tu pareja, si es que lo preferís, porque yo en mi caso el tema pareja nunca fue algo que prioricé en mi vida, el amor no es algo que prioricé en mi vida. Eh, y no pasó. Plot twist. Vivo con mi mamá, me quedé sin trabajo. Eh, mi hijo es un perro. Y bueno, lo de la pareja, a los 29 conseguí pareja. O sea, podría haber sido más traumático mis 20 que mis 30 en cuanto a amor y pareja. Así que podríamos decir que la vida adulta, como dije antes, viene sin manual y
O podríamos decir que es un tutorial de YouTube mal explicado. Eh, pero bueno, acá estamos todos en la misma, tratando de aprender, tratando de ver para dónde ir. eh, pero, pero bueno, estamos en esa. No creo que, volviendo a esto de las expectativas, no creo que esté mal no haber cumplido con todas esas expectativas que uno tenía, porque lo creo y firmemente creo que no está mal. O sea, eh, no haberte ido a vivir solo, con lo complicado que es, no tener pareja, no tener hijos, no haberte casado, eh, son cuestiones que me parece que pasaron a segundo plano, que no haber terminado tu carrera o empezar una carrera desde cero, o empezar una nueva carrera. eh, yo creo que son cuestiones que no tienen que ver con la edad, eh, y más bien tiene que ver con el estado o con la situación en la que uno se encuentra en el momento que se encuentra de su vida. O sea, no importa la edad que tenga. Eh, Como dije, yo tengo 30 años y me quedé sin trabajo. Vivo con mi mamá, pero porque nunca tuve... eh, nunca tuve la oportunidad de irme sola. Eh, no es que no haya querido, sino que las veces que quise hacerlo y me puse a averiguar para irme a vivir sola, no me alcanzaba el sueldo, así que nunca me alcanzó el sueldo para irme a vivir sola, porque si lo hacía iba a terminar patitas en la calle el primer mes o comiendo aire el primer mes si quería pagar el alquiler. Eh, y bueno, cosas que pasan, ¿no? Y no por eso soy un fracaso en la vida. Tengo muchos otros atributos y muchas otras cosas que logré, eh, que no sé si harán que yo sea una persona exitosa en la vida, pero que tampoco me hacen un fracaso. Eh, Después podemos hablar de una crisis silenciosa. Eh, en tus 30 años te das cuenta que no hay respuesta correcta. eh, Sentís que tenés que avanzar pero no sabes hacia dónde. Algunos amigos ya tienen hijos, otros no. Algunos están casados, otros no, otros están solteros, algunos siguen yendo a bailar a boliches, algunos tienen burnout del trabajo, algunos están cambiando de trabajo cada 2 por 3, algunos está por mudarse por quinta vez y vos estás luchando por llegar a fin de mes. Es una cosa random, es una ruleta rusa. eh, y como dije antes, capaz que te encontrás en una situación en la que vos te comparás, está muy mal hacer eso, no lo hagas, pero te encontrás en una situación en la que te comparás con tu par, con tu amigo, con un conocido, con un compañero de trabajo, con alguien, y decís, no tendría que tener mi vida resuelta ya, no tendría que tener mi vida armada. Spoiler alert, no, porque nadie la tiene. Nadie tiene la vida armada, pero todos disimulan muy bien con
decir o demostrar que la tienen. Y con esto vuelvo a... No hay edad para concretar cosas, y no por tener 30 tenés que tener resueltas ciertas cosas. No por eso tenés que estar casado, tener hijos, vivir solo, tener tu casa propia, que lo difícil que es, o casi imposible que es. Y no compararte. O sea, las comparaciones acá salís perdiendo y no son válidas. Después tenemos las amistades y los cambios sociales. Que por ahí cambia un poco el rol social que cumplís o que cumplen tus amigos, porque antes las juntadas eran espontáneas, y hoy para juntarte con alguien tenés que coordinar por Google Meet, por WhatsApp, mandar una paloma mensajera, señales de humo, un correo electrónico, una carta, en fin. O básicamente pasar más de un año sin ver a tu mejor amiga. Lo digo porque es mi caso. Amo a mi amiga, ella me ama, lo sé, lo sabemos. Pero bueno, ella está en otro momento de su vida. Está casada, tiene una hija. Y su hija ya está un poquito más crecida, sigue siendo chiquita, pero no logramos coordinar. Y creo que sí, que hace más de un año que no la veo. Pero bueno, por ejemplo, ella está muy presente ante lo que me pasa. Mantenemos el contacto. Me apoyó mucho cuando yo me quedé sin trabajo. Eh, Estuvo presente, está ahí para darme una mano. Eh, Son cosas que pasan, no porque dejes de verte, que esto lo hablé en mis podcasts de amistades. Eh, no porque dejes de verte cara a cara con una persona, o sea, con tu amistad, ese vínculo se rompe. Y yo creo que con los años empezás a valorar eso. Y creo que a los 30 ya empezás a cumplir otro rol, esperas que los otros cumplan otro rol, y no ser tan dependientes, pero estar presentes. Ya no, por ahí, por esto que digo, que cada uno tiene distintos rumbos, pero la conexión de amistad todavía está. No hay coordinación como antes. Y bueno, tenés distintas situaciones, los que tienen hijos, los que se van de fiesta todavía, vos que querés dormir todo el día. Y además, y en esto me siento tocada, aparece como la amistad selectiva. Eh, que no quiere decir que dejas de querer gente, pero simplemente, como dice la palabra, sos más selectivo a elegir o a aceptar gente en tu vida, amistades. Esto también lo debo haber hablado en algún podcast de bueno, de ser más estricto con darle la palabra amistad a una persona. Ya no se lo das a cualquiera. Y además que no tenés energía. No tenés más energía que para
tirarte en la cama y ver Netflix. Eh, pero bueno, cosas que pasan con la evolución social y con tu edad que van de la mano. Eh, después, otro tema muy importante, cuando el cuerpo te empieza a mandar mensajes. Eh, el cuerpo, el cuerpo te habla y yo acá voy a decir que a mí me habla desde los 16 años, porque yo quiero contarles que yo tengo cervicalgia o rectificación cervical, que es cuando esto le pasa a casi todo el mundo hoy en día, y es por estar con la computadora, por el celular y demás, pero a mí me lo diagnosticaron a los 16 años, y esto yo, bueno, tengo 30, o sea, spoiler alert, tengo 30. Fue hace muchos años atrás y no voy a contar porque no sé contar. Es cuando tenés la cervical, tiene que estar en forma curva y la tenés rectificada. Y esto te genera eh, dolores, bueno, cervicales, muchas contracturas musculares en toda esta zona de los omóplatos de los hombros, dolores de cabeza. Así, desde los 16 años hasta los 30. Y seguimos. Pero bueno, a los 30 empiezan a joder más cosas. Yo en el medio me hincé 4 veces. Eh, a los 30 creo que no me hincé, o sí. Bueno, no. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y todo esto igual me pasó antes de los 30, así que lo que me espera con 30. Pero bueno, el cuerpo te empieza a hablar y no con cariño. Te agachas mal y las lumbares. Me agarró una lumbalgia. O me agarró una hernia, no sé. Dormís torcido. El cuellito, mamita, me quedó. Hoy me pasó, me dormí una siesta y me dormí con 2 almohadas y dormí de costado. Y cuando me desperté fue como, hice mucha fuerza con el cuello, o no sé qué pasó acá, porque era como, no me puedo mover. Cuello ortopédico de una. Eh, hay gente que, qué sé yo, comes picante, comes algo que te cayó mal, tienes una gastritis 2 por 1. Yo, yo ya tengo en mi, digamos, mi cajita de remedios. eh, Tengo, ¿cómo se llama esto? Eh, Necesitaba chequear. Yo en mi cajita de remedios tengo que tener mi pastilla para cuando tengo dolores cervicales. Eh, Ahora, y tengo, por las dudas, por lo que decía, eh, esto del estómago, me empezó a pasar que había días en los que comía y tomaba cerveza y al otro día me levantaba y me levantaba con el estómago revuelto y medio... Y empecé a comprar alical. Entonces tengo siempre un alical y eh, buscapina. O sea, y jamás en la vida creí... Bueno, yo ya de por sí ya estaba con mi pastilla para la cervical, pero, viste, ya empezás a tener el botiquín con cosas por las dudas para el estómago. Eh, y bueno, me pasaron muchas cosas médicas hasta llegar a los 30.
Así que no sé, me espera un mundo de sorpresas que espero que no sean muy dramáticas. Eh, pero bueno, cosas que pasan. Yo ahí no puedo hablar porque recién entran los 30 y ya me pasaron cosas. Lo mismo de de los esguinces. O sea, me esguincé 4 veces, es como los Simpsons. Ay, no sé si lo puedo decir, sí que me censuren. Pero te 4 veces antes de que pises el suelo. Bueno, yo me esguincé 4 veces antes de llegar a los 30, así que por eso les digo todo. Eh, pausa para tomar agüita. Bueno, después tenemos la parte más jodida, la economía y las decisiones ridículas. La economía. Yo creo que esto también tiene que ver mucho si vivís solo o no. Eh, el Excel se vuelve tu mejor amigo porque lo usás, aparte del trabajo, lo usás para sacar cuentas, para anotar qué gastas en el mes, para, yo por ejemplo, lo anoto lo anoto, lo uso para anotar las cuotas de la tarjeta y ir calculando las cuotas que siguen y llevar un registro de las cuotas que tengo para no depender de los movimientos que hasta que me aparezcan en el banco. Eh, pero bueno, eh, estás en esa, o sea, si vivís solo y bueno, tu economía, bueno, no, depende de eso, depende de si vivís solo, de si no. Pero yo creo que tu economía se ajusta mucho antes de cumplir los 30. Y no, también no tiene que ver con la edad, sino cuando te independizás económicamente, cuando empezás a trabajar, si te vas a vivir solo o no, porque podés estar trabajando y aportas a tu casa y no estás viviendo solo, pero aportas a tu casa, ayudas a pagar los impuestos, ayudas con las compras de tu hogar. eh, Aún así, eh, empezás a decir cosas como no está en mi presupuesto, cuánto vale esto en cuotas, cuántas cuotas tenés. Esto es un lujo que no me puedo permitir y estás hablando del shampoo. Esperas al aguinaldo para comprarte, no sé, eh, una pasta de maní, qué sé yo. O sea, y cosas así, es como, yo creo que, bueno, ahí sí no tiene que ver mucho con la edad, sino con, digo, no tiene que ver con los 30 en sí, sino con el momento en el que te encuentres en tu vida, económicamente, la situación en la que estás, eh, porque hay gente que se independiza antes de los 18, hay gente que se independiza a los 18, entre los 18 y los 20. Yo tuve mi primer trabajo a los 20, creo. Eh, y aún así no estaba muy independizada porque ganaba muy poco. Recién con mi segundo trabajo es que pude independizarme aún más y con la pandemia recién pude estar un poco más holgada con gastos y empezar a darme algunos gustos que antes no me daba. Pero bueno, como yo dije antes, yo siempre tuve un tema con mi sueldo que era, me alcanzaba para lo justo y necesario. Eh, y un poquito más, ponele.
algo que tiene que ver con los 30 es lo bueno de tener 30. Eso no se dice. Como para levantar un poquito el ánimo, ¿viste? Y no caer tanto en cosas negativas. Sí aprendiste estas cosas. Cosas buenas de tener 30. Aprendés a decir no sin culpa. Aprendés a poner límites. Guiño, anda a ver mi último podcast. Hablo de poner límites familiares. Aprendés a cuidarte más. Yo creo que emocionalmente principalmente, o sea, aprendes a cuidarte más, o sea, te cuidas más emocionalmente principalmente, porque después puedes agregar cuidarte en la salud, cuidarte físicamente, estéticamente, lo que sea, pero emocionalmente creo que te aprendes a cuidarte más. No sé si te querés más, porque eso es otro trabajo terapéutico, pero volviendo a esto de tener o poner límites o aprender a decir no sin culpa, o esto de ser más selectivo con las amistades, eso es cuidarte un poco vos emocionalmente. Y con lo de las amistades también elegís mejor con quién pasar tu tiempo, a quién le regalas tu tiempo, a quién... Sí, eso, a quién le regalas tu tiempo, o sea, empezás a valorar más el tiempo. Ya no desperdicias el tiempo así como así. Si querés tiempo para vos, me quedo en mi casa, me quedo durmiendo, me quedo viendo Netflix, YouTube, mi podcast. Lo uso para mí, me cuido yo. Eso también es algo que aprendes. O por lo menos yo lo hice siempre porque siempre fui una persona dentro de todo solitaria y me gustó pasar tiempo conmigo misma. Pero es algo que empezás a hacer y te gusta. Empezás, esto lo tengo que decir, empezás a amar ir al supermercado, aunque sea para ir a pasear. O sea, ir de paseo por el supermercado es algo que es como ir de shopping. Y creo que es mejor que ir de shopping, porque en el supermercado por lo menos podés comprar algo. Ay, qué lindo que es ir al supermercado. Pero es re divertido. Igual me acuerdo que cuando era chica, a mí me gustaba ir al supermercado. Hablo de hipermercado, o sea, hipermercados, supermercado, o sea, no al chino o al mercadito. Y creo que lo que tendríamos que aprender todos a los 30 y por qué no antes, es que tenemos que entender que no tenemos que tener o que no hace falta tener todo resuelto. Eso. O sea, no hace falta tener todo resuelto en la vida. No tenemos por qué tener todo resuelto en la vida. No es la edad para tener todo resuelto. Y eso no quiere decir que tengamos que tener todo resuelto. Pero eso, es la edad para seguir aprendiendo también. Porque ¿quién dice que a los 30 tenemos que saber todo? ¿Quién dice que tenemos que tener todo aprendido? Seguimos aprendiendo como cualquier etapa de nuestra vida. Y bueno, eso.
Eh, los 30 son un punto intermedio entre la energía de los 20 y la sabiduría de los 40. Eh, entonces, es la edad para seguir absorbiendo información, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de la vida, para seguir ocupándote de las cosas de la vida sin volarte la cabeza de tener todo resuelto, de que tenés que tener todo resuelto, de que es tarde para las cosas. No hay edad para las cosas, no es tarde para nada, no es tarde para empezar desde cero, no es tarde para empezar de nuevo, no es tarde para empezar. Eh, Así que nada, creo que esto fue como un podcast medio arrebatado, porque estuve como muy eufórica. Pero bueno, es porque hoy me dormí una siestita y tenía muchas ganas de grabar algo y tenía ganas de grabar algo sobre esto porque el otro día vi un video. eh, en realidad el video era de una youtuber que se refería a las mujeres que cumplen 30 años y que como en YouTube, creo que era así, que como en YouTube se consideraba que las mujeres a los 30 estaban como acabadas, como se las consideraba viejas, que ya no servían, que no sé qué, que no esto, que el otro. Y, y no, o sea, cumplir 30 es empezar una nueva etapa. Eh, yo estoy arrancando esta nueva etapa eh, con sus piedras en el camino, pero bueno, pasándolas, esquivándolas, eh, haciendo lo que puedo y no teniendo en mente la pesadez de tengo que tener todo resuelto. Porque no, yo vivo la vida y, y vivo el día a día y no me preocupa que porque tengo cierta edad tengo que tener esto resuelto, tengo que tener lo otro y esto es que lo otro. No. Y creo que debería ser así para todos. No deberíamos preocuparnos por la edad y, y no echarnos para atrás por tener todo resuelto en la vida o porque nos digan que no tenemos resuelta la vida o porque nos vengan a preguntar si tenemos ciertas cuestiones resueltas en la vida. Eh, Así que bueno, creo que voy a ir dejando acá. Espero que haya sido entretenido. Creo que este podcast salió distinto. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho por haberme escuchado, por haberme visto. Los invito a que dejen su me gusta, su manito arriba para que YouTube me recomiende y le llegue a más gente este video podcast. Eh, Así me estarían ayudando mucho a mí. Los invito a que miren el resto del podcast. Lo voy a estar dejando linkeado en la cajita de descripción. Y los invito mucho, 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 muy importante a que se suscriban. Por favor, sean bienvenidos a mi canal con todo gusto. Suscríbanse al canal, es gratis. Y nada, me gustaría mucho que lo hicieran. Pero bueno, gracias por haberlo visto, gracias por haberse quedado, gracias por dejar ese me gusta, gracias por suscribirse si lo hicieron.
y nos vemos en otro video o en un próximo podcast. Gracias por ver. Chau, chau.